Por aquellos tiempos, y digo tiempos porque la arena del tiempo lo lleva muy, pero muy lejos. Tan lejos en el tiempo que ni siquiera Colón y sus barcos habían pisado las playas de toda esta hermosa costa latinoamericana. En aquellos tiempos habían muchos, pero muchos grupos aborígenes, grandes familias que estaban a lo largo y ancho de este territorio. Y había un grupo de ellos que estaban ubicados en un lugar cerca de los bosques que hoy hacen a la parte del sur de nuestro país, y allí se da esta historia. En ese grupo de personas, en esa pequeña aldea, había un muchacho que se llamaba Hatak, un joven muy valiente, un joven que realmente tenía muchas condiciones, y entre esas condiciones era, como les dije antes, valiente, guerrero y defensor de su pueblo. Le gustaba salir a cazar y siempre con su grupo de amigos, con su familia, tenían grandes encuentros donde él relataba sus idas y vueltas y sus aventuras en el bosque. Por eso le gustaba mucho salir a cazar, y a orillas del mar, una mañana, se encontraba tensando su arco justo dispuesto a darle una presa, cuando vio que de las profundidades del mar emergió un gigante, que observando y observando logró entender que aquella figura que medía prácticamente unos 15 metros o más, era una gran mujer de largos cabellos, con pelos que le cubría todo el cuerpo, y poco dejaba ver de su desnudez, y arrastraba en su mano, mientras emergía del agua, para hacer grandes zancadas en la playa, arrastraba, como dije, con su mano un gran mazo de madera. La observó con miedo y también cuidando su vida, y vio como la gigante caminó paso tras paso hasta que ingresó a un pequeño bosque que se encontraba allí cerca. Obviamente, alertado por la situación, conociendo viejas historias que allá su chamán le había contado de ciertos monstruos que emergen del mar y vienen a aterrar a las tribus, a los grupos de personas que viven en la tierra, fue a contar lo que había pasado. Y efectivamente, su viejo chamán le dijo que aquella era una gigante que venía cada tantos cientos de años a hacer sus travesuras, y que había que tener mucho cuidado. Entonces, por una cuestión de curiosidad y también de prevención, fueron a ver qué es lo que estaba haciendo, al menos para estar prevenidos por si esta aparición, esta gigante aparecía nuevamente en la aldea y trataba de hacerles algún daño. Lo único que encontraron es a la gigante construyendo un gran dique con piedras alrededor del lago donde ellos se abastecían con agua. Y luego, con troncos que fue cortando de los árboles, armó un fuerte alrededor de ese dique, y allí dentro se quedó. Y cada animal o persona que ingresaba a buscar agua, preciosa agua para aquel momento, la gigante lo atrapaba y lo devoraba. Los primeros días fueron llevaderos. Poca agua que quedaba en el río, algunas lluvias, ayudó a que esta gente pudiera sobrevivir. Pero cuando el agua se acabó y empezó a escasear, tuvieron que ir a esa laguna. Y era enfrentar el terrible momento de verse en peligro de ser devorado por esta gigante. Entonces, Hatak, que era valiente y guerrero, decidió liderar
un ataque para hacer que esta gigante al menos volviera al mar y dejara las aguas liberadas. Así que se preparó con 4 o 5 de los mejores guerreros de la aldea y una noche decidieron tomar rumbo hacia el lago para poder concretar su plan. Antes de ingresar, Hathak dio las órdenes, cubrió de negro, lo tiñó completamente con carbón y a su pelo, con un tinte rojo de unas plantas que había allí, se lo tiñó al pelo completamente y se lo colocó hacia arriba como un acto de guerra. Mientras la gigante dormía, atacaron. Obviamente, superando en tamaño y fuerza, fue muy difícil para estos guerreros soportar las embestidas de esta mujer peluda que hacía con sus manos hacia un lado y hacia el otro y con su garrote aplastaba en el suelo los cuerpos de estos jóvenes guerreros. El único que logró sobrevivir fue Hathak, que se movía de forma muy ágil para evitar los golpes hasta que con una flecha apuntó a su ojo y la gigante cayó de rodillas. Momento en el que gritó con todas sus fuerzas, hinchando su pecho a tal punto que dicen que ese grito se oyó a lo largo y ancho del territorio de nuestro país. Ese grito casi hace volar por los aires los tímpanos y la cabeza de Hathak, pero tratando de soportarlo, nuevamente con su flecha da en el otro ojo y la gigante cae completamente rendida, a lo que Hathak se acerca y termina de darle el final y la muerte a la gigante. Cuando la aldea que estaba cerca se acerca justamente a ver lo que había sucedido, encuentran a Hathak que todavía seguía enloquecido por el grito que daba vuelta en su cabeza, la gigante tendida, ya convertida en piedra, que muchos años después se transformaría en una cascada que está a los pies de aquel lago. Pero Hathak, que no podía sacar ese grito de su cabeza, comenzó a darse de cabezazos contra los árboles, tratando de callar ese grito que no se iba. Pero nada podía hacer, solo caer desmayado por el cansancio y el dolor. El viejo chamán, junto con algunas de las mujeres del grupo, lo tomaron y se lo llevaron a la aldea. Y entre ungüentos y rezos, cantos, lentamente Hathak se fue curando. Y una noche, dicen aquellos que contaron la historia y todavía hoy la siguen contando, el dios de aquel pueblo bajó para llevarse a Hathak allá, al firmamento, y lo devolvió convertido en pájaro. Pájaro que hoy anda por aquellos lugares cantando como una especie de canción y se da la cabeza contra los árboles buscando pequeños insectos. Y siempre alerta de lo que pueda suceder, tiene cuidando a los grupos de personas y aborígenes que viven allí. Nosotros lo conocemos como el pájaro carpintero. Ellos le dicen el pájaro Hathak. Mirá vos, qué buena, qué hermoso.